El teorema del residuo y del factor es un método que nos permite saber si cuando nosotros hagamos la división, el residuo será de cero o si será de un número diferente. Textualmente nos dice lo siguiente. Esto de aquí no lo tenemos que aprender, simplemente tenemos que saber que existe. Ahora, tomemos como ejemplo la división que hicimos antes. F de x es nuestra función original, el número que vamos a dividir, lo tenemos en rojo. Esto es igual a Q de X. Q de X es la parte, lo que nos salió de la división. Recuerdan que nos salió esta parte en azul. Ahora, la parte en naranja, X menos A, es el binomio que estaba dividiendo a nuestra función. En este caso, X menos 1. Y el residuo va a ser igual a 2, el que está en amarillo. Tenemos X menos A. Esta letra A es el número que acompaña a la X, el otro término. Pero recuerda que dice menos A, o sea que lo que tú tengas después de la X, A es el signo contrario. Entonces, por ejemplo, en naranja tenemos X menos 1. ¿Qué número tenemos después de la X? Menos 1. Entonces, el valor de A es ese número, pero con signo contrario. Significa que en nuestro ejemplo, A es igual a 1. El teorema del residuo dice que le tengo que dar a X el valor de A. Entonces, si tengo que A es 1, menos 1, esta parte nos va a dar 0. No importa cuánto me salga en, por ejemplo, la parte de Q de A, simplemente va a indicar que esto de aquí es 0. Y cuando yo multiplique Q de A por 0, me va a dar igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Y lo único que va a quedar es el residuo. Entonces, si a mi función original yo le doy el valor de A, o sea, sustituyo las X por un A, el resultado que voy a tener es el residuo. Esto me permite saber de una manera más rápida si cuando yo intente factorizar mi función original, me va a dar 0 o no me va a dar 0. Esto con el objetivo de evitar el proceso anterior que vimos de las divisiones. En la mayoría de los ejercicios de este teorema, se nos indica cuál es el valor de A o se nos muestra la división, pero también es posible que A lo podamos elegir nosotros. Recuerda que estos son métodos para encontrar cuál es, cuál es la raíz o cuáles son las raíces de X. Entonces, para eso estamos utilizando este método. Entonces, puede que nos indiquen cuál es A, pero también puede que nosotros lo elijamos. Depende del tipo de ejercicio que sea. Analizaremos este ejemplo en el cual vamos a hacer la misma división o el mismo problema que tuvimos en la división algebraica. Entonces, si teníamos que a mi polinomio 6x a la 4 y más cosas lo está dividiendo x menos 1, el valor de a ya habíamos quedado que era 1. Entonces, vamos a sustituir las x por el valor de a, que es 1 positivo, no negativo, positivo. Esto es algo muy fácil de hacer porque sin importar cuál sea el exponente de 1, siempre va a ser igual a 1. Entonces, básicamente simplemente tenemos que multiplicar por 1 estos números y sabemos que es el mismo resultado. Entonces, 6 por 1 a la 4 es igual a 6, menos 2 por 1 a la 3 es igual a 2, 1 al cuadrado es igual a 1 y 8 por 1 es igual a 1 menos 15. Como resultado tenemos, si sumamos y restamos estos números, que es igual a menos 2. Aquí tenemos tres ejemplos y solo tenemos que analizar cuál es el valor de A en cada uno de ellos. Recuerda que A es el número después de X, pero con signo contrario, en los que están dividiendo, en el binomio que está abajo. Entonces, si tenemos X más 7, el signo contrario de más 7 sería menos 7. En el segundo ejemplo, A tiene un valor de menos 5 y en el tercero, A tiene un valor de 2. Utilizaremos el teorema del residuo en estos tres ejemplos. Primero, el primero, aunque usted no lo crea. Ya habíamos decidido que
a era igual a menos 7. Entonces, en lugar de hacer la división, al polinomio de arriba lo vamos a sustituir x por menos 7. Solo tengo que sustituir en todos. Y tengo que menos 7 al cubo me da menos 343, menos 7 al cuadrado me da 49, y menos 7 solito, pues más por menos me dará menos. El 21 no lo toco porque no lo multipliqué. Después voy a multiplicar menos 343 por 4, lo cual me va a dar menos 1372. 49 por 6 me va a dar 249 positivo. Y bueno, 21 menos 7 me va a dar 14. Cuando yo sume estos tres números, me va a dar menos 1109. El segundo ejemplo es una actividad para ti, para que tú lo hagas, ¿sale? Entonces tenemos menos 4x menos 2 más 4x al cubo entre x más 5. ¿Cuál sería el valor de a y cuál sería el residuo de esta división? El valor de a será menos 5 y si lo sustituyo en mi ecuación tendré esto de aquí. Si multiplico menos 5 al cubo, tendré menos 125. Siempre que elevo un número a un exponente impar, si es negativo, como en este caso, siempre me va a dar un resultado negativo, ¿sale? Si fuera un exponente número par, por ejemplo 4, 8, 10, siempre va a ser de signo positivo. Ahora, si yo multiplico menos 4 por menos 5, voy a tener 20. Y si multiplico 4 por menos 125, voy a tener menos 500. Cuando yo sume estos tres números, tendré menos 482. Y este último número, recuerda que es mi residuo. Actividad número 2. Tenemos el polinomio de grado 4 entre x menos 2. De nuevo, ¿cuál sería el valor de a? Y cuál sería nuestro residuo. Sustituyo x por 2. Bueno, tendría lo siguiente. Después, si elevo 2 a la 4, tendré 16. 2 al cubo tendré 8. 2 al cuadrado tengo 2. Y el último, bueno, está la 1, no lo modifico. 4 por 16 me da 64, 3 por 8 me da 24, 2 por 4 me da 8 y 1 por 2 me da 2. Desde el inicio vi que todos los números eran positivos, entonces era obvio que no me iba a dar como residuo 0. Pero se me preguntó cuál era el residuo, entonces cuando yo sume todos estos números, voy a tener que el residuo de esta división va a ser 98. No tengo que hacer la división del inicio para saber que el residuo no es 0. El otro método es la división sintética. Este método lo recomiendo más porque te permite saber no solo el residuo, sino que te permite factorizar de una vez. En el caso del otro método, te decía si era divisible o no, y la división la tenías que hacer tú. En este método de aquí, te dice si es divisible o no y cuáles serían los resultados. Entonces, de nuevo, primero vamos a comenzar con lo que es. Entonces, la división sintética es un método en el cual divides un polinomio entre un binomio, pero solo pones los números, no las variables. Por ejemplo, yo tengo 6x a la 4. X a la 4 lo voy a ignorar y simplemente lo voy a poner el 6. Pero si te das cuenta, los voy a ir poniendo en un cierto orden. Tengo una línea para x a la 4, una línea para x a la 3, una para x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Después en el x al cubo pongo el número que lo acompaña y en este caso es menos 2. Es importante poner los signos. Después, ¿qué número acompaña a x al cuadrado? El número 1. ¿Qué número acompaña a x o x a la 1? El número 8. ¿Y qué número es el término independiente o x a la 0? Ese es menos 15. Entonces los acomodo mis números y pongo una especie como de cruz, como si fuera un signo de división invertida, un poquito diferente. Y del lado derecho voy a poner el valor de a.
Ya habíamos dicho que A era lo contrario, bueno, el signo contrario a lo que está después de la X. Si tengo X menos 1, A es igual a 1. ¿Vale? En este tipo de operaciones, recuerda, solo nos interesan los números, no nos interesan las variables. Esto de nuevo es lo que hicimos en los dos ejemplos anteriores para que veas cuál de los tres métodos tú prefieres. Yo recomiendo ampliamente este método. Ya sabemos cómo acomodar tanto el número que está dividiendo como el que va a ser dividido. Bueno, en este caso no son números, sino que son eh, polinomios. Ahora, el paso número 1 es que bajamos el número, bajamos el cociente sin alterar. Así como este, lo vamos a bajar fuera de esta pequeña línea que nosotros hicimos. Entonces, teníamos un 6, lo bajamos sin alterar. Es un paso sencillo. El paso número 2 es que multiplicamos el número que nosotros acabamos de bajar por la constante, o sea, el número que está fuera, el valor de A. Entonces tenemos 6 por 1 y el resultado lo ponemos dentro de la casita debajo de el siguiente número. O sea, ¿cuál es el siguiente número después de 6? Es menos 2. Entonces, debajo de ese menos 2 vamos a poner nuestro resultado. Paso número 3. Realizamos una suma algebraica y el resultado lo ponemos debajo de la línea. Entonces, menos 2 más 6 me va a dar 4. Recuerda que aunque 6 no tenga el signo positivo, ese se puede poner o se puede no poner. Y el paso número 4 es repetimos los pasos 2 y 3 hasta terminar con todos los números. Entonces el paso número 2 me dice que tengo que multiplicar el número de abajo por mi constante de afuera. Entonces 4 por 1 me va a dar 4. El paso número 3, suma algebraica. 1 más 4, 5. Y repito, 5 por 1, 5. 8 más 5, 13. De nuevo, 13 por 1, 13. Menos 15 más 13 es igual a menos 2. Y listo. Ya terminé con todos los números. Ya no puedo seguir porque no hay otro número. Ahora, el número final es el residuo. Nosotros ya descubrimos por los métodos anteriores que el residuo era igual a menos 2. Eso no es nuevo. Pero ahora hay algo importante a notar. Los números de abajo, 6, 4, 5 y 13, que no son el residuo, obviamente, son los números que acompañarían a la variable x, pero le vamos a bajar un exponente. Entonces, si tuviera x a la 4, se convierte en x a la 3, x a la 3 se convierte en x al cuadrado a x1 y x1 en 0, y bueno, no puedes ir más abajo de 0 porque no estamos viendo negativos, exponentes negativos no los estamos manejando. Entonces tenemos 6x al cubo más 4x al cuadrado más 5x más 13, que si te das cuenta en la división normal es lo que nos salió en la parte de arriba. Entonces este método es un poco más fácil que la división convencional, por lo cual lo recomiendo mucho. Entonces, recuerda que el paso 5 es agregar la variable, en este caso x, disminuyendo en unos sus exponentes, ¿sale? Entonces, la parte de abajo nos va a decir eh, cuál sería el resultado de la división. Si lo acomodo, tendría mi polinomio original 6x a la 4 menos 2x al cubo más x al cuadrado más 8x menos 15, y sabría que eso es igual a lo que me salió abajo, 6x al cubo más 4x al cuadrado más 5x más 13, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el binomio x menos 1. Ahora, ¿este binomio de dónde sale? Recuerda que tú lo dividiste, ¿no? Siempre que hacemos la división sintética es como si fuera x menos y el número 1 es el valor de a, ¿vale? Y después menos 2, que este es mi residuo. Yo no puedo manejar o más bien es difícil manejar ecuaciones cuando tengo multiplicaciones y después resta. O sea,
es más fácil cuando todos los términos se están multiplicando. Es por eso que es importante que mi residuo sea cero, porque si yo quiero seguir manejándolo, necesito que mi residuo sea cero.